Asunción, después de 1954. Alfredo Stroessner no deja nada afuera de su mira. Él mismo, desde las sombras, vigila y señala a los opositores al régimen. Es el jefe supremo de la dictadura paraguaya, la más larga del siglo XX en territorio latinoamericano. El 4 de mayo de 1954 comenzó en Paraguay un largo proceso represivo. Fueron 35 años de violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas, secuestros y asesinatos. Las fuerzas de seguridad respondían a las órdenes de un dictador, el general Alfredo Stroessner. Nació en Encarnación, Paraguay, el 3 de noviembre de 1912. Era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Después del golpe, se convirtió en el jefe supremo de Paraguay. Al llegar al poder, el dictador se encontró con una situación social conflictiva. Del 1,5 millones de habitantes del país, casi 900.000 personas se dedicaban a actividades rurales. Sin embargo, el 85% de las explotaciones agropecuarias pertenecía solo a 1.500 propietarios. Una gran masa de campesinos se veía obligada a pagar alquileres abusivos para poder trabajar. En la ciudad, un incipiente movimiento obrero peleaba por conseguir mejoras salariales y jornadas laborales dignas. A los conflictos sociales se sumaba la inestabilidad política de Paraguay. Entre 1870 y 1954, el país vio pasar a 44 presidentes y sufrió las destituciones violentas de 24 de ellos. Frente a ese escenario, con solo imponer orden, Stroessner logró la aceptación de diferentes sectores de la población. Los paraguayos no se imaginaban que era el principio de un largo periodo de autoritarismo y represión. Ni bien asumió, declaró el estado de sitio, censuró la prensa, suspendió la presentación de habeas corpus y persiguió a todos los opositores. La dictadura dejó abierto el Congreso de la Nación, pero solo se trataba de una fachada. Las leyes que aprobaban los legisladores se digitaban en la sede del gobierno. Así, en 1967, el Congreso votó de manera positiva la carta de poder que le faltaba al stroessnerismo, la reelección presidencial indefinida. El dictador, todas las semanas, inspeccionaba él mismo los batallones militares. Era su estrategia para vigilar a la tropa y evitar un levantamiento. Nada escapaba a su control, y nadie podía rebelarse ante su autoridad. Stroessner llegó al gobierno en un mundo que estaba dividido en dos. La Guerra Fría alineaba de un lado a los llamados países del eje y del otro a los defensores de los valores de la sociedad occidental. En tiempos de espionajes e intrigas, la dictadura cumplió en su territorio el objetivo de Estados Unidos: destruir al peor de los enemigos, el comunismo. En el Paraguay del stroessnerismo, cualquier opositor podía ser acusado de comunista. Además, para conseguir un cargo de maestro, de juez, de médico en un hospital público o de simple empleado administrativo, era requisito indispensable afiliarse a su partido, el Colorado. El 4 de mayo de 1958, Richard Nixon llegó a Asunción. El vicepresidente de Estados Unidos permaneció solo 2 días en el país. Tenía que seguir su gira por el resto de América Latina. Antes de irse dijo que Stroessner era el campeón del anticomunismo en América Latina. Un año más tarde, en 1959, en una isla del Caribe, unos jóvenes guerrilleros hicieron la revolución junto a Fidel Castro. Cuba desestabilizó los objetivos norteamericanos en América Latina. A principios de la década de los 60, un grupo de militantes armados paraguayos ingresaron a su país desde Argentina atravesando el río Paraná.
Querían unirse a las ligas agrarias, que además de pelear por una reforma en la repartición de las tierras, buscaban derrocar a la dictadura. Este intento de ganar el poder por las armas terminó de la misma forma que otros anteriores, con grandes masacres. Estados Unidos tenía que actuar, y rápidamente, para evitar que el socialismo se expandiera en la región. El Departamento de Estado estadounidense difundió entre los militares del sur del continente la doctrina de seguridad nacional. El Estado reprimía con violencia a sus supuestos enemigos, en especial a los miembros del Partido Comunista. A diferencia de otras dictaduras de la región, operaban de manera visible y hasta publicitada. Después de 1975, el gobierno de Stroessner se asoció con las otras dictaduras de América Latina en el llamado Plan Cóndor, una política represiva digitada por Estados Unidos que tenía como objetivo perseguir a los supuestos enemigos en toda la región. Uno de los represores más crueles fue Pastor Milcíades Coronel. Lo llamaban el triturador. Era el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía. Con sus 120 kilos de peso, se comportaba como un carnicero. Él mismo descuartizaba a los detenidos. Una de sus víctimas fue Miguel Ángel Soler. Era el secretario general del Partido Comunista. Pastor Coronel lo golpeó con una barra de hierro y un látigo de caucho hasta desfigurarlo. Nunca se encontró su cuerpo. A las pocas horas cayó Derlis Villagra, líder de la Juventud Comunista, y un día después su mujer, Celsa Ramírez Rodas. Nació el 10 de mayo de 1950 en Guarambaré. Como esposa de uno de los principales dirigentes comunistas, conocía muchos secretos de la organización. Era una pieza clave para el régimen. Al momento de ser detenida, esperaba a su primer hijo. Pero sus 4 meses de embarazo no impidieron que fuera torturada de la misma manera que los otros presos políticos. El 21 de abril de 1976, nació en cautiverio el preso político más joven de la dictadura paraguaya, Derlis Miguel. Pasó sus 2 primeros años de vida en un campo de concentración. El 10 de agosto de 1978, los dos salieron en libertad. En Paraguay primero y luego desde el exilio, Celsa Ramírez peleó por la liberación de todos los presos políticos y siguió buscando a su marido, que aún permanece desaparecido. En esos años, la Iglesia paraguaya se convirtió en un polo de resistencia. Concentrados en la Universidad Católica, los miembros del clero se sumaron a la pelea de las ligas agrarias. Se oponían además a la reelección indefinida del presidente. Pero el aparato represivo cayó también sobre ellos, al igual que sobre cada uno de los grupos que realizaron manifestaciones públicas en el Paraguay del estronismo. La contracara del terror en Paraguay eran los negocios corruptos del régimen. Desde un principio, la dictadura estableció un trato especial hacia el capital extranjero y recibió como retribución créditos internacionales. Ese dinero que ingresaba al país le servía para otorgar licitaciones fraudulentas a los empresarios amigos, pagar sobreprecios y altas comisiones. La dictadura popularizó un eslogan: ser colorado es la mejor manera de ser paraguayo. El partido oficialista marcó la línea de pensamiento en el país y avanzó sobre la conciencia crítica de la población. El discurso stronista llegó hasta los libros escolares. Los manuales de los chicos enseñaban que Stroessner había logrado una convivencia pacífica, democrática y ordenada, mientras que otros países seguían sufriendo el acoso comunista. En los años 80, el estronismo comenzó a experimentar fisuras, sobre todo cuando la disminución de los préstamos internacionales y la conclusión de grandes obras de infraestructura frenaron las posibilidades de repartir dinero. En las calles, ya no se aceptaba que después de 30 años continuara el estado de sitio. Se sumaron además los cambios en la política internacional. Los países vecinos estaban dejando atrás sus dictaduras y hasta Estados Unidos modificó su posición y comenzó a criticar la falta de una verdadera democracia en Paraguay. La Guerra Fría parecía llegar a su fin y el comunismo ya no servía como excusa para mantener un gobierno totalitario.
En 1988, Stroessner tenía 75 años. Parecía eterno, pero no lo era, y había que pensar en la sucesión. Dentro del Partido Colorado, los llamados tradicionalistas opinaban que debían prepararse para el futuro mejorando la imagen pública del gobierno. Pretendían eliminar la corrupción y expulsar a los hombres más brutales. Desde otro sector, un grupo más radical golpeó más duro y denunció las prácticas autoritarias del stroessnerismo. Se los conocía como los éticos. El dictador los echó del partido. Sus hombres más leales, los militantes, proponían que el nuevo presidente tenía que ser un Stroessner. Apuntaban hacia su hijo mayor, Gustavo, coronel de la Fuerza Aérea. La idea generó un enfrentamiento con otro miembro de las Fuerzas Armadas, el general Andrés Rodríguez. Nació el 19 de junio de 1923, en San Salvador, Paraguay. Era general y consuegro del presidente. Aspiraba a suceder al dictador y tenía un rango mayor que el de Gustavo Stroessner. El 3 de febrero de 1989, después de que Stroessner intentara desplazarlo para dejar el camino libre a su hijo, Rodríguez llevó adelante un golpe de Estado que puso fin a 35 años de dictadura. Stroessner perdía así dos pilares fundamentales de su poder: el partido y las Fuerzas Armadas. El 5 de febrero de 1989 siguió el mismo camino que muchas de sus víctimas: el exilio. La corporación militar y el Partido Colorado continuaron gobernando en Paraguay por décadas. Durante la dictadura de Stroessner, 20.000 personas fueron detenidas en forma arbitraria. Hubo 59 ejecuciones extrajudiciales, 336 desaparecidos y 3.500 exiliados. Al igual que en el resto de las dictaduras latinoamericanas, Stroessner dejó un país endeudado, a merced de los organismos de crédito internacional. A través de una fachada de legalidad, con persecuciones políticas, prácticas corruptas y el terror planificado desde el Estado, el gobierno de Stroessner se mantuvo 35 años en el poder. El dictador murió en el exilio, sin pagar ante la justicia por ninguno de sus crímenes.